Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. Qué gusto saludarlos en un nuevo jueves de podcast. Y el día de hoy venimos fresquecitos del Maratón de Boston el día de ayer. Y hoy tenemos un gran corredor, un reciente finisher del Maratón de Boston, Mariano Aramburu, alias El Toro, ya internacional. Mariano, qué gusto tenerte hoy acá. Bienvenido a Boston y a Gomstocks. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Goms. Muchas gracias. Digo, esa parte de fresquecitos no sé qué tanto porque traigo las piernas todavía un poquito como de pollo, pero sin duda muy contento de estar aquí con todos ustedes, de estar en Boston, una ciudad padrísima, y la vibra que se siente justamente este fin de semana con todo el tema del maratón es muy, muy particular. Muy diferente a lo que se ha vivido o lo que yo he vivido en otros maratones, ¿no? U otras competencias, y muy bonito ver cómo la gente recibe y abraza a todos los corredores, sin duda. Ya lo había sentido. Antes me contabas que llevas 6 maratones. Este fue mi 6º maratón, sí. ¿Cuáles llevas? Mi primer maratón fue en el 2022, corrí Monterrey. Después de ahí corrí Río de Janeiro, que ahí me fui como atleta Adidas. Me llevó Adidas. Y después de Río de Janeiro, corrí en el 2023 Chicago. Después de Chicago, nos vamos al 2024 con Los Ángeles y en diciembre Sacramento. O sea, todos en friega. Todos fueron, la verdad es que muy rápido. No es lo recomendable, sin duda, pero sí, fue muy rápido. ¿Cuál ha sido tu favorito de todos? Mira, todo depende a qué te refieres con favorito, ¿no? Yo creo que de cada competencia le sacas una vivencia muy bonita y un aprendizaje muy especial a cada una, ¿no? Te puedo decir en principio que el de Río de Janeiro pues fue muy especial por toda esta parte de ir representando una marca global, ¿no? E ir representando pues Adidas México. Eso sin duda lo volvió súper especial. Y recientemente para ese maratón había fallecido mi abuelo. Entonces, pues tuvo un propósito mucho más grande para mí correrlo, ¿no? Y ya si nos vamos quizás como a un tema de performance o de competitividad, te podría decir que el de Sacramento es donde tuve mi mejor marca, ¿no? Entonces pues todo es dependiendo de por dónde lo quieras ver. Y empiezas a correr con el... No, mentira, empiezas en redes sociales con el Río de Janeiro, ¿no? Empiezo en redes sociales con el de Río de Janeiro y la verdad es que ese tema de las redes sociales es muy chistoso porque soy muy malo para las redes sociales, ¿no? Soy muy malo y me cuesta mucho trabajo como darle seguimiento y estar atendiendo y demás. Entonces fue en Río de Janeiro, pero fue muy pausado. Y hasta ahorita, hace, no sé, 6 meses quizás, empecé ya un poquito más fluido y más constante con el tema de las redes sociales. Te sale muy natural. O sea, yo cuando vi ese video ya había acabado de mandar, o sea, mi sesión de inversiones en la noche, ya me estaba quedando por dormir, y vi ese video y dije, viene a Boston. Y dije, está cabrón, va a ser aparte un Red Bib. Ahorita nos vas a contar qué significa hacer un Red Bib. Sale muy natural. ¿Y te gustaría que fuera una carrera o la verdad no? Pues mira, la realidad es que esa parte del Red Bib que mencionas, yo creo que lo hace más simbólico para uno, porque es una manera o sea, que la gente respeta pues todo el trabajo que llevas haciendo para llegar a donde estás, ¿no? Y que valora todo lo que llevas haciendo. Ahora, el Red Bib o White Bib o Blue Bib o Yellow Bib no significa nada que, más bien, por tener un color no te hace mejor o te hace más rápido o te hace o hace tu hazaña más grande, ¿no? Sino realmente cada quien tiene su proceso, ¿no? Y cada quien vive sus competencias a su manera y su proceso a su manera. Entonces, el hecho de ponerle un color, lo único que representa es el trabajo que tú llevas haciendo para conseguir ese color en tu bib, ¿no? En este caso, el Red Bib. Y
Y es muy padre porque hasta entre los mismos corredores es una manera de apoyarte, ¿no? O sea, y de reconocer, claro, pues, todo el trabajo que llevas haciendo. Entonces, sin duda es muy padre. Para que los que no sepan, un Red Bib en Boston son los que salen en el primer corral y en Boston. Mejor tú explícales cómo funciona. Primero la calificación a Boston. Sí. Y luego cómo es eso. Sí, bueno, la clasificación a Boston es principalmente por tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo tu género y tu categoría, que las categorías son por edades, ¿no? Son rangos de edades. Dependiendo tu género y tu categoría, es el tiempo clasificatorio que necesitas para el maratón de Boston, ¿no? En mi caso, yo necesitaba 2 horas 55 minutos para clasificar. ¿Pero para estar safe o ya lo bajaron? Para clasificar. Y para estar safe, me parece que eran 2 horas 54, algo así, quizás. Entonces, una vez que tú tienes tu tiempo clasificatorio, el maratón de Boston, a diferencia de los demás maratones, te va enumerando, te da tu número de corredor con base a tu tiempo registrado, ¿no? Entonces, a los más rápidos les registra un número más bajo, ¿sí me explico? El más rápido del maratón va a tener el 1 y el menos rápido del maratón va a tener el 30,000, por así decirlo, ¿no? Entonces, entre corredores, pues puedes identificar un poquito y también pues es un poquito esta motivación, ¿no? Y poder apoyar a los demás, porque no solo es un número, ¿no? Sino ese número representa el trabajo que hiciste para llegar en donde estás, ¿no? Entonces, es muy bonito. O sea, eso lo hace súper especial. Y tú siempre has sido alguien que ha estado haciendo ejercicio. ¿Por qué empiezas a correr? Mira, toda mi vida he hecho ejercicio, ¿no? He pasado por todos los deportes, como buen mexicano, pambolero de toda la vida. Y fue en prepa que empecé a probar otros deportes, entre el americano. Siempre procuré llevar 2 deportes a la par. Entonces estuve en americano, después probé rugby, que el rugby me fascinó, y fue en pandemia que empecé a correr. Y no fue por otro motivo más que por disque acerado, ¿no? O sea, por no tener nada que hacer, empecé a correr. Justo recién había cortado con mi novia en ese momento. Entonces, pues fue la manera de desahogarme por completo de todo, ¿no? Y eso fue en el 2021 más o menos que empecé a correr como ejercicio. Y ya formalmente con entrenamientos y demás fue hasta el 2022 más o menos. ¿Y el primer maratón es en 2021? Mi primer maratón fue en Monterrey 2022, en diciembre. ¿Y por qué empiezas con un medio o te fuiste luego a hacer un maratón? Empecé con varios medios primero, hice 3 o 4 medios, pero desde que empecé a correr a mi primer maratón pasó como 1 año y medio más o menos. ¿Cómo es para ti correr como ejercicio, primero más que ejercicio físico, como ejercicio mental? Hablas de justamente era para salirte de todo un ratito, para estar contigo mismo, pasar, pensar. ¿Corres con música? ¿Corres sin música? ¿Cómo es tu trabajo personal, mental en la corrida? Mira, correr o el ejercicio en general tiene muchos beneficios como ejercicio de introspección, ¿no? Sí está comprobado científicamente que correr segregas unas toxinas, unos químicos que se llaman endorfinas, ¿no? Entonces, estas endorfinas lo que hacen es que te dan una sensación como de alegría, como de éxtasis, ¿no? Tal cual es como si fuera una droga, ¿no? Entonces sientes esta adrenalina y esta emoción, esta felicidad en su totalidad. Entonces, por eso correr, la gente dice que cuando empieza a correr se vuelve adicta por esta sensación que te genera. Quizás decirle adicción es un poco radical, la verdad, pero sí te puedo decir que trae un gran beneficio, sobre todo en la estructura de tu vida, porque, pues en principio, para correr necesitas levantarte de la cama, ¿no? O sea, ese es el primer paso. Entonces, ahí ya vas de gane,
¿no? O sea, ahí ya empezaste tú a estructurar tu vida. Te da muchísima disciplina y he podido comprobar desde experiencias propias y con otros cuates que la gente, sobre todo, por ejemplo, empleadores, ¿no? O empresas, lo ven como un beneficio. O sea, la gente que corre ven a esas personas como gente no solo capaz, sino súper disciplinada y súper estructurada. Entonces, es muy interesante todo lo que te puede dar la corrida, bien aplicado, por supuesto, ¿no? Sí. Y en lo personal, yo no corro con música. La verdad es que nunca lo hice. Nunca me han acomodado los audífonos, empezando por ahí, ¿no? Pero una vez que ya empiezas, correr sin música te permite también observar otras cosas que quizás no verías, ¿no? Y escuchar otras cosas que quizás no escucharías. Quizás cómo suena tu zancada y te ayuda a ir mejorando un poquito tu respiración, ¿no? Vas escuchando los pájaros, vas escuchando a los niños que van caminando con sus papás. Entonces, todo eso son pequeñas alegrías que te va dejando el salirte a correr a las 6:30, 7 de la mañana o en la tarde, ¿no? Que si lo hiciera con audífonos, quizás no me enfocaría en eso y solo me enfocaría en Bad Bunny, ¿no? Lo que estoy escuchando en el momento. Entonces, eso me gusta de correr, ¿no? O sea, todo lo que representa desde muy dentro hasta lo que vives, ¿no? O sea, todo tu entorno, todo lo que vas escuchando, todo lo que vas viendo. Entonces, es un deporte, yo te podría decir que es el deporte más completo que hay, ¿no? Estás muy presente también. Y luego, el otro día, esto es tantito saliéndonos, yo escuché justo lo que decías, que la gente en el espacio de trabajo lo ve a esta gente un poquito hacia arriba. Es que, no me acuerdo el CEO de qué, decía como yo sé mucho de una persona en su físico, porque si llegas, lo ves fuerte y dices, ok, es alguien que se para temprano, que tiene una disciplina, deja tú nomás para ir al gimnasio para hacer algo, sino tiene disciplina de hacer las cosas, constancia, y lo que más decía era el poder esperar un objetivo o un reward, o sea, poder esperar el delayed gratification en un punto para después tenerlo. Entonces, que no va a querer en el espacio de trabajo un aumento de salario luego, sino que va a poder trabajar por las cosas adentro de la oficina y esperar en un futuro tenerlas. Luego empiezas a correr, empiezas con los maratones. ¿Alguna vez pensaste hoy estar aquí con esta medalla? A ver, yo creo que te podría decir que no, pero todo corredor sueña. O todo maratonista sueña con estar en Boston, ¿no? Y poder correr el maratón. En mi caso, la verdad es que yo cuando empecé a correr nunca pensé que iba a correr un maratón, ¿no? Y nunca pensé que iba a correr un ultramaratón, y nunca pensé que iba a estar en Boston. Y aquí estamos, ¿no? O sea, es una locura cómo tú empiezas a hacer ciertas cosas sin expectativa de nada más, ¿no? O sea, lo haces porque es algo que en ese momento tú necesitabas o estabas buscando o querías, ¿no? Pero sin el objetivo o sin la expectativa de yo estoy empezando a correr porque yo me veo en Boston en 5 años. Y yo creo que eso también ha hecho que correr para mí no sea solo un tema de ejercicio, sino sea un estilo de vida, porque lo hago sin expectativa. Y la competencia es conmigo, con nadie más, ¿no? ¿Y cuando empiezas a ver Boston y dices de que chance sucede, chance me voy a preparar y voy a calificar? O sea, este maratón me voy a enfocar en calificar. Yo identifiqué a Boston en el radar en el momento en el que me aceptan en mi primer major, que fue en Chicago, el maratón de Chicago. Ahí dije, ok, este va a ser mi primer major, entonces lo lógico sería hacer todos los majors, ¿no? Y ahí es donde apareció Boston. Dije, ok, ¿qué necesito para clasificar a Boston? Necesito hacer abajo de 2 horas 55. Y dije, bueno, voy a Chicago y en Chicago clasifico para Boston. Entonces ese fue como el parteaguas que dije, de aquí se viene Boston, ¿no?
Pero fue todo muy rápido realmente, ¿no? O sea, yo en ningún momento estaba buscando Boston y creo que eso es lo bonito de todo, ¿no? Que cuando menos buscas o cuando menos esperas es cuando llegan las cosas, ¿no? Que se va dando como más orgánico, mucho más natural todo y ahí es cuando llega, ¿no? Y ahí es el resultado más gratificante que puedes tener. Entonces, ¿fuiste a Chicago tranquilo o empezaste con quiero calificar hoy a Boston? Mira, empecé tranquilo. Mi ciclo de entrenamiento fue bastante amplio. ¿Cómo se entrena varios normalmente meses por un maratón? Mira, lo recomendable, dependiendo también en qué fase o en qué etapa estés como corredor, pero lo recomendable son 4 meses más o menos para entrenar para un maratón. Si ya corres, ¿no? Si ya tienes experiencia. Y si no, pues dependiendo también de mucho la persona. Y en mi caso yo tuve 6 meses de preparación. Era mi tercer maratón. Y yo tuve 6 meses de preparación y dije, yo voy a ir a romper la barrera de las 3 horas, ¿no? Nunca pensando en clasificar a Boston, sino romper la barrera de las 3 horas. Okay. Que como corredor, para mí eso ya era un sueño, ¿no? O sea, poder romper ese tiempo ya era un sueño para mí. Entonces, me preparé para eso. Y llegué el día del maratón sin expectativas. Sin esperar más bien, esperando romper las 3 horas, pero nunca esperando clasificar para Boston. Y para mi sorpresa, terminé clasificando para Boston. Y te puedo decir que es la carrera que mejor me sentí físicamente, ¿no? Y luego, ahora sí cuéntanos de Boston. ¿Cómo nos platicabas de justo esta vibra que sentías en la ciudad? Y de alguien viviendo aquí, de nosotros, de Andrés o de Isis, es algo distinto, como que el mood de la ciudad cambia. El tradicional bostoniano es muy tajante, es muy mamón. Sí. Es la verdad, el bostoniano de toda la vida, el americano es así. Sí. Pero hay mucho latino y mucho así. Nada más tú sabes que llega la semana del maratón y la ciudad cambia. Todo es alegre, todo es una vibra muy distinta. Ver gente todavía, ya ves gente de todos lados todo el tiempo, pero ver gente todavía más. Y cuando van y comes, les preguntas, ¿lo vas a correr? Sí, no, lo corrí el año pasado. Y entre todos los corredores, todas las tiendas, es más. Y creo que todavía este aura creció después de lo que pasó, si no me equivoco, en el 2012 o en el 2011 con lo de la Finish Line. Es todavía más icónico. Hay partido de Patriots Day, hay partido de los Red Sox conmemorando, celebrando el día. Es una fiesta en la ciudad. ¿Cómo fue llegar a Boston hace un par de días? Mira, Creo que vine en el año que tenía que venir, ¿no? Desde varias festividades, ¿no? Se celebra Pascua, ¿no? Bueno, se celebró Pascua, se celebra el Día del Patriota también, se celebra Boston, el Maratón de Boston. Tú lo dijiste muy bien, hay eventos como el partido de básquetbol, el partido de béisbol, entonces, sin duda, este año es el año que tenía que venir y así me gusta verlo, ¿no? Desde que llegas, pues te das cuenta que es otra cosa, ¿no? O sea, el aeropuerto adornado y todo disfrazado así del maratón de Boston, padrísimo. La gente, sin duda, pues se vuelve cálida, muy familiar, ¿no? Y se vuelve todo muy cálido. Y está muy chistoso porque ya me pasó varias veces desde que terminé el maratón, como que identificas entre los mismos corredores, nos podemos identificar aunque no traigamos la medalla, porque uno va cojeando, nada más como que volteas y ya sabes, o sea, como que you acknowledge, you respect the other person. Entonces, como que es una manera también de sentir como ese compañerismo, así, de que cojos, pero juntos. Pero ahí vamos. ¿no? Pero ahí vamos. Entonces, es un fin de semana único. Y creo que a toda la gente que vive en Boston también lo sabe, ¿no? Para ellos se vuelve también un tema de fiesta, de celebración total.
todos los restaurantes, los bares, las tiendas, ofreciendo descuentos, ofreciendo, no sé, tragos, regalando cosas y hasta la misma gente, ¿no? O sea, ves a los niñitos parados desde las 9:30, 10 de la mañana en un día festivo, ¿no? Dándole naranja a los corredores. Y dices, wow, wow. Y eso en pocos maratones o en pocas competencias lo ves, ¿no? Y creo que esa es la magia de Boston, ¿no? O sea, esa unión que hace la ciudad por los corredores. 100%. ¿Qué opinaste de la feria? Cuando fuiste a recoger tu bib, ¿cómo fue esa parte? Mira, algo que la gente no dice y quizás opinen distinto a lo que yo voy a decir ahorita. Las expos de estos maratones conocidos como majors, que son como los más grandes a nivel mundial, son muy diferentes a cualquier otra expo de un maratón. Y con muy diferentes me refiero a que particularmente la de Boston, dada el peso que tiene este maratón y el prestigio que tiene este maratón, no te dan tantas cosas o no ves tantas cosas como esperarías, ¿no? Quizás eso desde mi punto de vista muy personal, ¿no? Y no porque esté queriendo que me regalen todo, no, ni mucho menos, pero también quizás yo llegué muy temprano, pero había muy poca gente, no me tocaron todos los puestos abiertos, entonces creo que eso tampoco... al menos en la expo yo no sentí como esa magia del maratón de Boston, ¿no? Y como te lo pinta todo el mundo, que Boston se vuelve así caótico por el maratón y todo padrísimo, en la expo yo no lo sentí así. Pero en cuanto sales, locura total. Otra vez, o sea, lleno todo. Total. Sí, la verdad sí, sin duda. ¿Cómo duermes una noche antes de... No solo el de Boston, como un corredor duerme antes de la noche del maratón? ¿Qué hay que cenar? ¿Cuántas horas intenta dormir? ¿A qué horas tiene que dormir? ¿Cómo es una noche antes de un maratón? Mira, yo creo que, híjole, eso es muy subjetivo porque yo te podría decir que lo ideal es dormir 8 horas, lo que te recomiendan dormir cualquier día entre semana, solo que como te tienes que despertar antes, pues te tienes que dormir antes también, ¿no? Y estás hablando de dormirte a las 8 de la noche quizás, que es muy temprano y difícilmente tienes sueño a esa hora, ¿no? También. 100%. Y el tema de alimentación, mira, yo no soy nutriólogo, te podría decir que malamente no he seguido yo un régimen alimenticio para ninguno de mis maratones más que de Boston. Entonces, yo procuro simplemente cenar temprano. Lo ideal es cenar carbohidratos pues muy limpios, muy clean. Una pastita quizás con un poquito de aceite de oliva y alguna proteína blanca, ¿no? Y eso debería ser más que suficiente. El tema del descanso, del sueño, es muy interesante porque a mí me pasa que por los mismos nervios no duermes, ¿no? Como que logras descansar, pero no duermes a fondo porque te estás despertando así y ya va a ser el maratón y ya me tengo que despertar y ves la hora y apenas es la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado. ¿Te pasó ahorita? Me pasó ahorita para el maratón de Boston, te despiertas así de ya, me tengo que arreglar y ves la hora y ok, todavía tengo 3 horas más de sueño. Eso como que te vuelves a acostar. Así como pasa para los viajes, ¿no? Porque sí, seguramente te ha pasado. Ya te quieres ir. Ya me tengo que ir al aeropuerto y ves la hora. Ok, no, todavía no. Acabas llegando 5 o 10 horas. Exacto. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y creo que desde ahí ya empezó tu maratón, ¿no? O sea, desde un día antes que estás en la cena, ahí ya empieza tu maratón. Porque todo lo que estás haciendo en ese momento va a influir en tu desempeño del día siguiente. ¿Te ha pasado que has dormido mal antes de un maratón? Sí, la mayoría de mis maratones un día antes duermo fatal.
Fatal. ¿Pero por qué será? ¿Por la cama que no es la tuya? Yo creo que eso sí influye, pero también, a ver, entre los nervios, a mí me pasa mucho que con los nervios, pues me empieza a doler mucho la panza. Entonces, el dolor de panza a mí no me deja dormir tranquilo, ¿no? Y como estás a horas de correr, pues procuro no medicarme, porque después, pues estar lo más limpio posible. Entonces siempre me pasa, siempre duermo fatal, pero digo, creo que es algo con lo que yo ya identifiqué y sé que así va a suceder. Entonces, ya te preparas. Te preparas para saber que vas a dormir mal una noche antes. Entonces, 2 noches antes, pues intentas dormir un poquito más. Okay. Llegas a Boston, hace 2-3 años, antes de que el último maratón de Boston que corre Eliud Kipchoge, Ajá. viene porque porque quiere ganarlo, porque Boston no... Otra vez. En Boston no se pueden hacer récords, ni no se pueden romper récords por la ruta, porque tú sabrás, tienen que ser redondos, tienes que acabar casi dando una vuelta. En Boston es lineal, empiezas en Hopkinton y acabas en Downtown Boston. Entonces es una ruta que a los competidores profesionales no les encanta mucho, porque no vienen a romper ningún récord, solo vienen a tiquear que ganaron Boston. Cuéntanos ahora sí cómo es llegar al corral de este maratón. Híjole, es una friega. O sea, te lo juro, güey, es una friega. O sea, el maratón para el primer corral, sin contar a los profesionales, ¿no? Para los mortales como nosotros, el primer corral empieza a las 10 de la mañana. Arranca a las 10 de la mañana. Y tú tienes que estar, como sales en Hopkinton, a ti te llevan unos yellow buses de Boston Common, del parque ahí en Downtown, te llevan hasta Hopkinton. Okay. Pero es a partir de las 6:45 de la mañana. Entonces tú estás hablando que te tienes que despertar a las 5 de la mañana para empezar a correr a las 10 de la mañana. O sea, ahí ya llevas 5 horas despierto, ¿sí me explico? 5 horas despierto y 2 desayunos también, ¿no? Porque desde que te despiertas y después, 2 horas después tienes que volver a desayunar y 2 horas después empiezas a correr. Entonces, tu día ya llevas 5 horas de tu día despierto, activo y desayunado. Entonces, para cuando empiezas a correr, pues ya hay un solazo, ya estás hasta un poquito agobiado, ¿no? Entre el camión que llegas al Athletes Village, estar esperando tanto tiempo. Entonces, se vuelve un poquito tedioso. Sí, como que ya quieres empezar y te tardas un chorro. Sí. Ya una vez que estás en el corral, ahí sí ya los nervios están a tope, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Si tú llegas sin expectativas, se vuelve magia pura. O sea, lo disfrutas a tope. Entonces, empieza el maratón y mira... Todo de bajada, ¿no? Las primeras millas son de bajada, o los primeros kilómetros son de bajada, y ahí tienes que medir muy bien tu ritmo, porque si sales muy rápido, quizás después eso te va a cobrar factura y te vas a tronar. Si sales muy lento, quizás después no vas a poder alcanzar el ritmo que querías. Entonces tienes que ser bien cuidadoso en cómo sales al principio. Siempre lo mejor es salir reservado y de ahí pues ir midiendo un poquito tus ritmos, ¿no? Porque una vez que termines esa bajada, empiezan los columpios, ¿no? Justo. Que esa es la dificultad de Boston, esos columpios que tiene. Entonces, se vuelve una ruta bien estratégica, bien estratégica. Y hay un punto bien padre. ¿Cómo es aquí? Ajá, exacto. Hay un punto bien padre que se llama Wellesley, justamente aquí. La mitad. Que es muy famoso y se lo conoce como Wellesley Tunnel. Okay. Que es donde está el Wellesley College, que es de puras mujeres. Entonces es muy divertido porque tú pasas, yo creo que debe ser como 1 kilómetro más o menos, 1.5 kilómetros, de puras chavas, puras estudiantes, gritando así, pero descontroladamente padrísimo. Con carteles así de Kiss Me, y diciendo una bola de cosas. Entonces, yo creo que esa parte
es la parte más divertida del maratón. Y es justo en medio, ¿no? Es justo a la mitad del maratón. Entonces, te ayuda muchísimo como para distraerte de todo ese dolorcito que ya traes. Y es como el parteaguas en decir, ok, ya terminó la primera mitad, disfruta este cachito y ahí viene la segunda mitad, ¿no? Entonces, como que te refresca, te resetea el cuerpo, la mente, para terminar la segunda mitad, ¿no? Y ya la segunda mitad, la realidad es que, si me preguntas a mí, fuera de las Newton Hills, que son como las famosas, ¿cuál es? Que es la Heartbreak Hill, acá donde está Newton, acá por el kilómetro... Entrando a BC. Por el kilómetro, sí, como en el 32 más o menos, 33. Fuera de esas subidas, de esos hills, ya es todo casi de bajada. Entonces, si te reservas bien para esas subiditas, ahí ya tienes pura bajadita. Okay. ¿No? ¿Cómo tú llegaste a esa subida? La verdad es que yo desde el principio salí ponchado. Contabas que te dolía la espalda. Me dolía la espalda, me dolía la panza. Tuve que parar 2 veces al baño por el dolor de panza que traía. O sea, de plano sí no me dejó seguir y tuve que parar 2 veces. Y ya cuando llegué ahí, la verdad es que llegué sintiéndome bien, ¿no? O sea, como que la gente te asusta mucho, ¿no? que es bueno, ¿no? Que es bueno, ¿no? O sea, te platica de estos hills, de los Newton Hills, y te espanta, ¿no? Porque te dice, y es que es una subidota, y llegas bien cansado. Que va a parecer chivatito. Pero eso es bueno. Exacto. Como chivatito en la Ciudad de México, ¿no? Eso es bueno porque vienes mentalizado a que va a ser la subida más difícil del maratón. Entonces, llegas reservado. Y cuando la ves, no que esté fácil, porque no está fácil, la verdad, pero la ves y dices, ok, me esperaba algo mucho más cañón. O a lo mejor mi mente se imaginó también algo súper volado, ¿no? Pero una vez que lo pasas, ahí ya sabes que es todo de bajada. Entonces ya lo único que toca pues, es disfrutar y aguantar tu ritmo, ¿no? Y justo entras a Boston College, donde ya entras a la ciudad. Exacto. Ya está toda la gente. Ahí ya empieza toda la gente. Y ahí ya está, padrísimo. ¿Qué tal fue pasar abajo de Fenway? ¿Abajo o al lado de Fenway? No me acuerdo. ¿Qué tal fue los últimos, creo que 4 o 5 kilómetros? Fue muy padre porque ya estás entre puro edificio y algo bien bonito de Boston, pues es la arquitectura que tiene, como muy inglesa, ¿no? Sí. Entonces, digo, yo de vivir en Querétaro, ¿no? Estaba acostumbrado a correr en Querétaro, ves esto y dices, ¡qué locura! Está padrísimo. Y se siente una vibra muy diferente. O sea, de cuando empiezas el maratón a cuando terminas, no solo en la arquitectura, que eso es lógico, sino también en la gente, ¿no? O sea, porque desde el principio ves muchas familias jóvenes, ¿no? Y conforme vas avanzando, pues empiezas a ver también chavos, empiezas a ver gente ya mayor, ¿no? Entonces, pues eso te motiva cañón. Y es bien padre, o sea, justo del kilómetro más o menos como como en la milla 24 en adelante no dejas de ver gente. Okay. Entonces está bien padre, la verdad bien padre. Y el último, la recta final que te platicaba, todo Boylston. ¿Cómo fue tu recta final? La verdad, se siente como si la gente te estuviera así envolviendo entre gritos y aplausos. O sea, sientes como si estuvieras corriendo a 30 centímetros de la gente. Cuando en realidad pues, la gente está en las banquetas y tú tienes toda la avenida para correr, ¿no? Entonces, es una sensación bien padre y como que hace eco. O sea, Boylston, pues tú lo has visto, es enorme, ¿no? Y edificios muy grandes. Entonces, se siente como si hiciera eco, entonces vas como envuelto entre toda la gente. Y la realidad, eso es algo bien interesante, porque justamente ayer, después del maratón, estaba pensando en eso, ¿no? O sea, yo decía, nosotros como corredores, si te dicen
oye, ¿te inscribirías un maratón sin porra? ¿No? O sea, que no haya espectadores. ¿Lo harías? Pues seguramente no. ¿No? O sea, realmente lo que hace un maratón tan especial es la gente que va a apoyar a los corredores. O sea, eso es algo que quizás no muchos logran identificar, pero es muy cierto, ¿no? O sea, gracias a la gente que va a echarle porra a los corredores, los maratones se vuelven las experiencias que son y se vuelven tan gratificantes como son para todos nosotros, ¿no? Y la experiencia de un maratón no sería la misma si no fuera por la gente que está ahí apoyándonos, sin duda. Buenísimo. ¿Cuál ha sido tu recta final favorita? ¿Boston? ¿Tienes alguna otra especial? ¿Hablando de maratones específicamente? Maratones. ¿O de competencias en general? O de competencias también. Porque yo no sabía que habías hecho ultras también. Sí, fíjate que hice una carrera de 100 kilómetros que fue alrededor de una pista de atletismo. Ok. Son 250 vueltas alrededor de la pista. ¿Solo la pista? Solo a la pista. Ok. Y esa estuvo bien interesante. Te podría decir que, digo, no es una recta, ¿no? Porque le das la vuelta a la pista. Pero esa última vuelta de ese ultra que hice fue la más gratificante de todas mis competencias. ¿Por qué? Digo, no solo la distancia, ¿no? Estás hablando que son como 2 maratones y medio lo que corrí. Pero todo lo que representó esa carrera para mí es impresionante y a veces todavía me cuesta trabajo entender el peso que nosotros le damos a cosas que no deberían de tener peso en nuestra vida, ¿no? Y también cosas tan importantes para nosotros, como para mí correr, permitimos que eso se interponga sobre otras cosas que son igual de importantes, ¿no? Entonces, esta carrera, este ultramaratón de 100 kilómetros, me ayudó a identificar justamente eso, ¿no? O sea, nosotros no podemos dejar de atender ciertos aspectos de nuestra vida porque estamos enfocados en otros, ¿no? ¿A qué voy? Tú no puedes dejar tu trabajo por atender a tu familia y tampoco puedes dejar tu familia por atender a tu trabajo, ¿no? Tienes que encontrar correlación entre esas dos cosas. Lo mismo es con el ejercicio para mí, ¿no? Tengo que encontrar correlación, obviamente, entre el ejercicio, entre el trabajo, entre la familia, entre mis amigos, ¿no? O sea, son varias dimensiones en nuestra vida que le tenemos que dar el peso que nosotros consideremos, pero sin dejar de lado una y también sin poner una encima de todas las demás y olvidarnos, ¿no? Entonces, precisamente con los 100 kilómetros me pasó eso, ¿no? Yo estaba tan casado con mi entrenamiento para los 100 kilómetros que dejé muchas cosas de lado, ¿no? Entre esas, a mí me costó una relación, por ejemplo, me costó también, no me costó mi trabajo, pero también me perjudicó mi eficiencia y mi rendimiento en el trabajo, en mi vida, con mi familia. Entonces, sí tenemos que ser bien conscientes que las cosas que hacemos, aunque sean bien intencionadas, pueden tener un impacto muy negativo en nuestra vida, sí, ¿no? Y eso yo creo que es el aprendizaje más grande que tuve con los 100 kilómetros. O sea, ni siquiera fue durante la carrera, fue durante el entrenamiento donde tuve este aprendizaje, ¿no? Y digo, a fin de cuentas, la carrera, llámale 100 kilómetros, maratón, medio maratón, 5 kilómetros, lo que sea, es el regalo de todo lo que llevas haciendo. O sea, tu carrera la haces en el entrenamiento. Sí. Porque si tú cumples con tu entrenamiento, ya estás listo para tu carrera, ¿no? Entonces, es tu regalo. O sea, el día del maratón es tu regalo de todos los meses que llevas trabajando para llegar a ese día. Sí, ahora sí hay gente viéndote, ahora sí te empuja, ¿no? Exacto, gente que te empuja, gente que te motiva, pero todos esos meses antes, pues eras tú, solo, ¿no? Eras tú. Entonces, yo creo que te podría decir que
esa de los 100 kilómetros, ya regresando como a la recta más ¿Más te ha gustado? que más me ha gustado, la recta final que más me ha gustado, es esa de los 100 kilómetros, ¿no? Porque en ese momento como que haces esta retrospección de todo lo que tuviste que pasar, todo lo que perdiste y también lo ganado, ¿no? Sí. Durante tu entrenamiento y durante esa competencia, lo viví en los 100 kilómetros. Eso te iba a preguntar, ¿y valió la pena para ti, después de los 100 kilómetros, todo lo que dejaste para conseguirlo? Qué gran pregunta. La verdad es que nunca me lo había cuestionado. Te podría decir que yo creo que vale la pena. Más bien, yo creo que todo pasó como tenía que pasar, ¿no? Yo no sé ahorita dónde estaría si no hubiera hecho los 100 kilómetros. Pero sé dónde estoy ahorita después de hacerlo. Uh-huh. Y me gusta la persona que soy y me gusta la vida que tengo después de los 100 kilómetros. Entonces, no puedo pensar en un escenario en donde no los haya corrido. ¿Qué fue todo lo que ganaste haciendo una carrera de 100 kilómetros? Todo lo que gané haciendo una carrera de 100 kilómetros, mira, la verdad es que no te voy a hablar de mérito y no te voy a hablar de la hazaña que es correr 100 kilómetros, pero aprendes mucho a priorizar. Es lo que te platicé un poco, ¿no? O sea, yo logré priorizar, más bien, logré identificar cuáles realmente son mis prioridades de vida, ¿no? O sea, qué cosas te suman o qué personas te suman y qué cosas o personas te restan en tu vida, ¿no? Y yendo un poquito por ahí, esta carrera de los 100 kilómetros, pues justamente fue eso, ¿no? Yo no creo que haya personas, más bien, yo no creo que las personas o las cosas tengan que sumar en tu vida, ¿no? Sino más bien, yo creo que las personas y las cosas o las situaciones deben de hacerte sentido en tu vida, ¿no? Y eso aprendí con los 100 kilómetros. O sea, cuando a ti te hace sentido algo, quieres que esté ahí. Uh-huh. ¿Qué pasa si tú vives con la expectativa todo el tiempo de quererle sumar a una persona, ¿no? O sea, constantemente vas a tener ese miedo de qué pasa el día que yo no esté bien y que yo no le pueda sumar a esa persona, me va a dejar, sí, ¿no? O qué pasa si el día de mañana la corrida ya no me aporta nada o ya no me suma, pues voy a dejar de correr. Y yo no quiero eso. O sea, yo quiero que la corrida me haga sentido. Tú quieres hacerle sentido en la vida de tus amigos, ¿no? Sí. Entonces, eso aprendí. Durante todo el ciclo de mi entrenamiento, aprendí que la gente no tiene que sumarte, tiene que hacerte sentido. O sea, tiene que hacer sentido en tu vida. En lo que estás haciendo. En lo que estás haciendo. Y ahora en la parte mental, ¿cómo es pelear tú con tu cabeza? No solo en un maratón, sino ya en un 100 kilómetros, de que tu cabeza dice, no, ya no puedo, ya no quiero, pero las piernas todavía pueden. ¿Cómo es cómo lo trabajas y cómo pasa en la carrera? Híjole, ¿Cómo es tu pelea interna? Es una locura porque tú pasas por muchas fases, tanto físicas como mentales, ¿no? Los primeros 50 kilómetros te podría decir que son los más fáciles. Y como vas a un ritmo controlado, los terminas y yo los terminé sintiéndome bien. Entonces es a partir del kilómetro 50 que empieza realmente pues, la batalla, ¿no? La batalla mental y la batalla física. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo alrededor del kilómetro 70 empecé a alucinar. O sea, tu mente está tan drenada y estás tan desgastado y tan deshidratado que empiezas a alucinar. Entonces yo empecé a ver monos gigantes enfrente de mí, como de 3 metros, y bien chistoso, porque tú sabes que son alucinaciones, pero lo ves muy real. Pero todo esto sigues corriendo. Y para todo esto sigues corriendo. Y yo desde antes de empezar, yo le dije a mi familia
que ellas estaban ahí, o sea, mis hermanas y mi mamá estaban ahí echándome porras. Y yo desde el principio les dije, si me ven gritarles, mentarles la madre, llorar, regañarlas, lo que sea, no soy yo, o sea, no soy yo, solo estoy pasando por algo, y si ven que quiero dejar de correr, no me dejen. O sea, yo tengo que acabar como sea, pero tengo que acabar. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, en varios puntos yo ya quería parar y me soltaba a llorar y me desplomaba en los brazos de mi mamá o de mis hermanas, así, ya por favor, ya no quiero correr, llorando a moco tendido. Y me decían de que, a ver, tú puedes, venga, levántate, y me ayudan a pararme y órale, venga. Y otra vez, y así ir corriendo. Cada vez que yo intentaba parar, mis piernas pues automáticamente están como en bucle. O sea, llevas 6, 7, 8 horas corriendo constantemente, pues obviamente ya están como en ritmo, ¿no? Entonces, si yo me paraba, pues me iba de lado, sí, me caía. Entonces, literalmente, no podía dejar de correr. Entonces, era seguir corriendo y corriendo y corriendo. Y mientras corría, pues tenía que ir comiendo y me iban pasando papa, camote, waffles, ¿no? Entonces, vives de todo. O sea, de todo, de todo, de todo. Y es una experiencia que no te puedo decir que no volvería a hacer, pero sin duda no estaba preparado para eso. ¿Cómo te preparas para correr 100 kilómetros? O sea, entrenas, o sea, tu calentamiento es un maratón. ¿Cómo es? Yo al día, durante 2 meses, corrí de lunes a sábado entre 30 y 35 kilómetros diarios, más o menos. Entonces, estás hablando de que pues al mes estás corriendo más de 600 kilómetros. Y en tiempos unas 2-3 horas al día. Más o menos. Wow. Está cañón. Sí, está cañón. Y ahorita entonces ahorita ya un maratón ya es más tranquilo. No necesariamente, porque es muy diferente el tipo de carrera que haces para 100 kilómetros, que sabes que lo que necesitas es rendimiento, ¿no? Y en un maratón, pues lo que necesitas es velocidad. Entonces, el maratón te podría decir que es hasta más exigente. A mí me cuesta más trabajo hacer un maratón que haber hecho los 100 kilómetros, porque los 100 kilómetros, pues como sea, vas a un ritmo mucho más tranquilo, más controlado. En el maratón, pues sí vas a que se te caigan las patas, ¿no? Literal, a mejorar tu tiempo, ¿no? Ahorita regresando a los maratones, ¿sueñas con los 6 a 7 majors o no? Mira, no lo sueño. Yo creo que sería una hazaña bonita, sin duda, pero no es un sueño. La verdad no. Creo que, mira, a fin de cuentas los majors los organiza una empresa que se llama Abbott. Sí. Ajá. Y los majors no es nada más que un negocio. Hay maratones tan bonitos a nivel mundial y en México que te podría decir que tengo como prioridad correr otros antes que acabar los majors. Pero ¿cuál te gustaría correr después? La verdad es que hay varios que me llaman muchísimo la atención. El de Valencia dicen que está padre. Valencia es muy bonito, sobre todo porque la ruta es muy plana, pero ya si te vas, por ejemplo, un poco al norte de Europa, Noruega tiene maratones preciosos. Hay uno muy bonito también en Ámsterdam. Entonces, puedes encontrar varios súper bonitos que no necesariamente necesitas gastar el dineral de la vida para correrlos, como son los majors. Entonces, creo que sí no es un sueño, pero sí sería una hazaña padre poderlos correr. Correr todos. Y está en mis planes, pero no estoy casado a correr solo los majors, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que le darías a tu yo más joven antes de empezar a correr? O sea, a mi yo más joven queriendo correr, yo lo que le diría es que antes de empezar a correr, tiene que poner en orden su vida.
y eso es algo que yo me repito constantemente. Yo me arrepiento de haber priorizado el ejercicio sobre muchas otras cosas antes, ¿no? Si yo hubiera priorizado, por ejemplo, mi carrera profesional, seguramente esta plática que tendríamos sería muy diferente, ¿no? Entonces, yo lo que le diría es, haz tu plan de vida, prioriza, y una vez que priorices, encuentra el punto donde puedes meter el ejercicio, pero que el ejercicio no se vuelva tu vida. Que no se vuelva tu centro. Exacto. ¿Qué te ha costado a ti cumplir todo este sueño? Ahorita nos contabas, te vas a vivir a Miami, te está yendo bien en el trabajo. ¿Qué te ha costado a ti tener una vida chingona? Pues te podría decir que te cuesta muchas amistades, entender lo que estás buscando o lo que buscas en la vida. También requiere de muchos sacrificios. Y dentro de esos sacrificios, pues viene dejar ciertas cosas y dejar ciertas personas, ¿no? Que llevan siendo parte de tu vida pues desde que eres niño, ¿no? Entonces, eso sin duda ha sido el cambio más grande que he tenido en esta persecución por mis objetivos de vida. Y lo que más me ha costado, ¿no? Porque pues dejas amistades que llevabas desde niño, dejas de hacer ciertas cosas que llevas haciendo desde niño, porque simplemente la persona que eres hoy en día ya no empata o ya no encaja en la vida de esas personas. Entonces, creo que eso es lo más complicado. Pero una vez que haces las paces con eso, te das cuenta que es la mejor decisión que puedes tomar, y la tranquilidad que te genera después es abundante. Ya nos dijiste qué consejo tú le darías a tu yo más joven. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti? No solo en la corrida en general. El mejor consejo que me han dado es muy sencillo y realmente son dos, y te voy a dar dos. El primero me lo dijo mi papá. Me lo dijo desde que soy chiquito. Me lo dijo una vez, quizás como en plan broma, pero se me quedó como consejo de vida. Nacemos con el no pegado en la frente, ¿no? Y eso a mí me dio a entender que lo tenemos pegado, más no tatuado, ¿no? Entonces, está en nosotros quitarnos ese no y buscar el sí. A través de preguntas, acercándonos a la gente, ¿no? Mucha gente me dice, es que ¿cómo no te da pena? Pues, ¿por qué me va a dar pena si no la conozco? O sea, si no conozco a esa persona, ¿por qué me va a dar pena acercarme con ella, ¿no? Si ella no me conoce, ¿no? Y muchas personas dicen de que no, es que qué pena, no lo conozco. Son formas de ver la vida, ¿no? Sí. Entonces, eso me ha abierto muchísimas puertas, muchísimas puertas. O sea, saber que nacemos con el no pegado en la frente y que está en nosotros buscar el sí o buscar el cómo. Eso me ha ayudado muchísimo. Eso me ha ayudado muchísimo. Y hay otra frase que me gusta mucho y da risa, que dice, si hay solución, ¿por qué te preocupas? Y si no hay solución, ¿por qué te preocupas? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esas dos me han ayudado mucho y son sentidos, o sea, son dimensiones muy distintas en la vida, ¿no? O sea, cuando tú estás estresado porque estás peleado con tu novia, si ves que hay solución, no tienes nada que preocuparte. Y si de plano ves que no hay solución, pues también, ¿por qué te preocupas, no? Y termina y vive tu proceso de duelo, ¿no? Sí. Y por otro lado, buena. claro, y hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, digo, es como muy redundante, pero hace todo el sentido del mundo. Está buenísima. Es como la de si te toca
cuando te tocan ni aunque te muevas y cuando no, ni aunque te pongas. Exacto. Exacto. Está buenísima. Justo. Estimado, mucha gente trabaja por su éxito material, mucha gente trabaja por su éxito familiar o personal. ¿Por quién trabajas tú? Yo trabajo por mi familia. La verdad es que mi familia, mis hermanas, mi abuela, mi mamá, son mi motor. Y son mis más grandes porristas, no solo en lo deportivo, sino en lo personal. Son mi motor. Y gracias a ellas, yo estoy donde estoy, soy el hombre que soy, y tengo el carácter que tengo. Entonces, yo trabajo por ellas, y trabajando por ellas, automáticamente trabajo para mí. Increíble. Vamos a acabar. Falta una sección, pero la última pregunta antes de esto es, ¿algún consejo para todos los hombres, las mujeres, los jóvenes que nos están escuchando hoy para seguir su sueño, ya sea en la corrida o en la vida, para conseguir su sueño meta? Yo no soy ningún experto ni gurú, pero a mí lo que me ha funcionado es que simplemente se paren, ¿no? Que se levanten de la cama, del sillón. Hacer es mejor que no hacer, por más mínimo que sea, ¿no? Si es hacer un párrafo de una tarea de 10 páginas, es mejor que no hacer nada. Si es caminar 1 minuto, en vez de no caminar, camina 1 minuto, ¿no? Yo creo que ese es el consejo que podría dar, que puede ser aplicable hoy mismo, que no nos cuesta absolutamente nada aplicarlo, pero que sí requiere salirse un poquito como esta zona de confort, ¿no? O sea, es mejor hacer poquito que no hacer. Es como, no me acuerdo quién, creo que era, no sé si Gary Vee o alguien del gimnasio. Como, no quieres ir al gimnasio, ve, súbete una bici y regresa a tu casa. Pero bajaste. Exacto. Y vas a ver si no, ya estando ahí, no te vas a pedalearle 2 minutos a la bici y regrésate. Pero ya estando ahí, ya las cosas son muy distintas. Muy distintas, muy distintas. Hay una frase que dice, siempre te vas a arrepentir de no haber hecho ejercicio, pero nunca te vas a arrepentir después de terminar de hacer ejercicio. Muy bueno. Y es muy cierto, ¿no? O sea, una vez que terminas de hacer ejercicio, nadie va a decir qué flojera que hice ejercicio, no hubiera hecho ejercicio. Sí, qué hueva, ya fue el qué gimnasio. hueva, ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos hemos cuestionado de, carajo, ya son las 10 de la noche, debí de haber ido al gym? Sí. ¿No? Al menos unas push-ups, algo Lo que sea. avientas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hacer algo, ¿no? Pues, estimado Mariano, vamos a pasar a las últimas 2 partes. Es rapidísimo. Te voy a dar algunas palabras. Lo que yo diga, tú puedes responder con una frase, lo primero que se te venga a la mente. Ok. Rapidísimo. Y luego vamos a pasar al sobre, que ahorita te voy a explicar la dinámica y cómo funciona. Ok, la primera es Boston, Magia, Nike, correr, Adidas, híjole, atletas, Berlín, salchicha, Miami, playa, Sydney, maratón, Querétaro, Los Arcos, 5 AM despertarte, y lucha contigo mismo. ahí se me fue la palabra, responsabilidad, Correr. disciplina. Mil gracias. Vamos a pasar a la última sección. En este sobre viene una pregunta de nuestro invitado anterior. Ok. Y ahorita te va a tocar a ti hacer lo mismo. Okay. En este sobre ni el invitado anterior sabe para quién es la nueva, y hasta que tú leas la pregunta yo te voy a decir quién es. Okay. Entonces es una pregunta incógnita que va pasando de capítulo en capítulo, que ni siquiera yo puedo leer. Okay. Entonces normalmente se la mandan a Andrés, se la ponen en algún lado y yo no la leo. Okay. Hasta ahorita que tú la leas. Entonces si puedes enseñar el sobre a la cámara. Sobre, ojo, ya estaba abierto, ¿eh? Se abrió.
viene del Gomstocks 47 y dice así: ¿en qué momento te quisiste dar por vencido a lo que te dedicas y qué te motivó a seguir adelante? Y la escribe Antonio Zafa. Wow. Yo creo que enfocándonos ya en el tema deportivo, ¿no? La verdad es que muchas veces te quieres dar por vencido, sobre todo cuando estás en a medio maratón. Me pasa en absolutamente todos los maratones. Entra esta sensación de ya querer dejar de correr o de bajarle al ritmo, ¿no? Y lo único que me hace seguir adelante son dos cosas. Uno, son mis reinas, que a mis reinas le llamo a mis hermanas, a mi mamá y a mi abuela. Ese es el punto número uno, o el factor número uno. Y el dos, yo creo que es un tema de orgullo, ¿no? De orgullo propio, en decir, a ver, ya estoy aquí, ¿no? ¿Qué me cuesta? Si sé que lo puedo hacer, ¿qué me cuesta terminarlo? ¿No? Entonces, como que jugar un poquito con ese pep talk, ¿no? que te haces, y en vez de ser duro contigo mismo, be soft, o sea, sé gentil, sé buena onda contigo, háblate bonito, quiérete, apapáchate, abrázate, ¿no? Entonces, yo creo que el hablarte bonito te genera mucha motivación para seguir adelante. Y el quererte también. Y saber por qué lo estás haciendo. Yo lo hago por mis reinas, ¿no? Habrá gente que, bueno, cada quien tendrá su motivo, ¿no? Pero yo lo hago por ellas. Entonces, ese debería ser motivo suficiente para dar siempre lo mejor de mí en ese momento. Estimado, muchas gracias por venir con nosotros en Boston. Fue un placer. Gracias por todo este conocimiento sobre la corrida, sobre los 100 kilómetros. Estuvo increíble, y sobre tu visión de vida. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias a ti, Gomes. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? Nada, agradecer el espacio a todo el equipo de producción, a Isis, Andrés, muchas gracias. Y a ti, Gomes, por recibirme, por el interés en escucharme, en lo poco o mucho que pueda yo compartir. Muy agradecido, sin duda. Muchas gracias. Pues bueno, los dejamos con un capítulo lleno para todos los nuevos runners mexicanos y de todos los países donde nos escuchan. Fue un placer que estén con nosotros un jueves más. Este capítulo es por emprendedor.com y hoy grabamos en mi alma mater, en Holt Business School. Entonces fue un gusto que nos acompañen este jueves. Les mando un abrazo.